Buenas tardes. En noticia de último minuto tenemos en desarrollo el caso de los predios Georgina y El Porvenir que están ubicados en las veredas Vijagual y San Martín del corregimiento El Reposo, municipio de Apartado, Urabá, antioqueño. En el proceso de restitución de tierras, el caso se desarrolla directamente desde Urabá con nuestra corresponsal Catalina, en compañía de la trabajadora social que ha estado involucrada en el caso minuto a minuto y nos cuenta cómo ha sido este proceso. Adelante, Catalina. Buenas tardes para todos los televidentes y por supuesto a todos en el estudio. Así es, el día de hoy nos encontramos con Daniela Huertas Francesconi, trabajadora social que ha estado involucrada en la restitución de tierras. Cuéntanos un poco, Daniela, el contexto de estos previos. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues bien, la contextualización que me pides se enmarca en la violencia en la región que tiene sus inicios en los años 70 desde la incursión del Ejército Popular de la Liberación de EPL, el cual llegó a trabajar políticamente con los campesinos para hacer frente a la huelga que se estaba presentando. ¿Sí? Eso fue lo que significó más tarde un conflicto armado con las multinacionales. Ha surgido entonces una serie de hechos allí, pero el que aquí compete es la ocupación forzada de los territorios de las comunidades negras del Bajo Atratado y del Norte Chocó, pues para lograr someter a todo el territorio, las ACCU conformaron los bloques bananeros, encargados de pacificar las relaciones laborales en el eje bananero, el bloque El Mar Cárdenas como anillo de seguridad, que con tácticas de avanzar y liberar zonas, ¿sí? Para mantener un territorio de alianza narcomilitar que sirviera para la expansión bélica hacia el Chocó y hacia Antioquia. Claro que sí, gracias, Daniela. Es un hecho realmente desalentador, pues bien, los actores que hicieron parte del conflicto en la región urabeña vulneraron los derechos humanos y cometieron así infracciones frente al derecho internacional humanitario, ¿sí? Dejando así a su paso afectaciones y victimizaciones en el municipio de Apartado, especialmente en la zona rural, como masacres, desplazamientos forzados, extorsiones, violaciones, confrontaciones armadas, homicidios, desaparición forzosa y también reclutamiento, abandono y despojo de tierras. Cuéntanos un poco cómo han surgido la restitución de todas estas tierras, Daniela. En ese sentido, Catalina, se logra gracias a la buena práctica de comunicación que se ha venido fortaleciendo con el enfoque de acción sin daño, pues desde este enfoque se disminuyen los impactos propios del proceso de restitución, ya que en algunas situaciones no ha sido desarrollado adecuadamente por otras instituciones. Tal es el caso de Incoder, que antes era llamado Incora, que no realizó un proceso adecuado de comunicación con los reclamantes y que conllevó a procesos revictimizantes. El acompañamiento del enfoque de acción sin daño fue una oportunidad transversal en el proceso de este caso, desde el inicio, con la documentación del caso y pasando por la parte jurídica, especialmente se evidencia el enfoque en la sustentación de la demanda y la incorporación del mismo. Igualmente se evidenció en la etapa de posfallo, en la cual siempre se tenía presente que el enfoque debe ser incorporado en cada acción y cada proceso fue un acompañamiento, como lo he dicho, permanente. Cuando se ordenó la restitución de los predios para beneficiar a la población de Urabá, produjo tensiones, por eso la unidad de restitución emprendió estas acciones contempladas con el enfoque de acción sin daños antes de la entrega del predio, a través del reconocimiento de los hechos victimizantes a nivel colectivo como mecanismos para reducir la resistencia, la vinculación de algunos beneficios que en otros escenarios serían exclusivos para el grupo de restituidos y vinculación a capacitaciones de proyectos productivos, también la búsqueda de espacios comunitarios para reactivar prácticas de trabajo colectivo entre los parceleros para bajar las tensiones. Y el enfoque de acción sin daño permite además que la institución no solo restituya la tierra, sino que además haga hincapié en un análisis del contexto y las acciones alternativas que permitan disminuir los conflictos entre los involucrados y aumento de las capacidades de paz. Gracias, Daniela. Eso es toda la información por el momento. Sigan en estudio. Desde Urabá, Antioquia, Catalina Bustos, Global News. Gracias, Catalina. Ahora, directamente de los predios Georgina y El Porvenir, tenemos a dos beneficiarias del proceso de restitución de tierras quienes nos contarán un poco sobre su experiencia. Adelante, por favor.
promovidos por los mínimos éticos. El reconocimiento de la dignidad humana, eh, el respeto por la autonomía y la expansión de sus libertades afectivas, la aplicación de principios de equidad, generan por lo menos dos pautas básicas para la acción comunitaria y de la misma manera para los proyectos de desarrollo, los cuales son imprescindibles en los procesos de planeación, ejecución y evaluación del quehacer institucional. Dichas pautas son, como primer aspecto, tenemos lo que son la participación de los involucrados, y este nos da referencia a que la participación es la posibilidad de ser parte activa de procesos, decisiones y gestión de todo el proceso que se va a llevar a cabo. Es permitir a los actores sociales que puedan actuar sobre todo aquello que afecta a sus vidas y comunidades, especialmente de los marginados y los excluidos. También es reconocer sus intereses legítimos en los proyectos, programas o políticas públicas aplicadas. Eh, Opuesto a este principio, podríamos establecer las prácticas de exclusión por razones discriminatorias y de manipulación, que conducen a utilizar las personas para fines propios o impuestos sobre la base del poder, los cuales caducen de criticidad y autonomía del otro. A continuación, pues evaluaremos una tipología de participación y pues su descripción. Como primero tenemos la participación pasiva, que es la que nos refiere que se informa a los afectados de todo lo que está sucediendo y lo que se pretende al llevar a cabo tal acción. La segunda sería la participación mediante suministro de información, que esta es cuando se pregunta a la población objeto, pero no se involucra de ningún otro modo dentro del proceso. La tercera sería consultas con la población, y esta busca la obtención de información de manera más planificada, y pues la comunidad expresa sus ideas y demandas. Eh, Tenemos el estímulo a la participación mediante incentivos materiales o de otro tipo. Esta es la más utilizada en programas de desarrollo, que en la H la población suministra trabajo, materiales que son necesarios para operativizar la intervención como tal. Tenemos también la participación interactiva. Pues esta nos refiere a la población afectada que participa en el análisis de las necesidades, en la concepción del proyecto como tal y en los procesos de toma de decisiones. Esta trata de una participación verdadera que suele hacerse a través de organizaciones representativas. Y como último, tenemos apoyo a iniciativas locales. Y esta nos dice que la población local toma la iniciativa, que es apoyada por agencias de tipo humanitario, que supone el nivel máximo de participación. Como segunda pauta tenemos la comprensión del contexto y las interacciones, entendiendo que comprender y analizar el contexto significa tener capacidad de conocer de manera diferenciada las costumbres y las tradiciones de cada cultura, las distintas pautas de comportamiento, los orígenes, la trayectoria de los conflictos presentes o latentes en el medio, los tejidos sociales y la red de solidaridad y apoyo constituido, todo tipo de relación con entidades públicas y privadas existentes, y las expresiones de confianza o distanciamiento, entre otros factores que se constituyen sobre el contexto sobre el cual se va a interactuar. Para lograrlo, se requiere además contar con el conocimiento técnico para la elaboración y la aplicación de herramientas, prácticas que nos ayuden a objetivizar las primeras percepciones. El reconocimiento y la comprensión del contexto implican como primer aspecto una actitud de atención, interacción y evaluación constante. Y pues esto nos refiere que necesitamos o debemos desarrollar la capacidad de observación y apertura para escuchar atentamente la realidad con sus señales, y de la misma manera aplicar mecanismos para la acción
y reacción oportunas desde posiciones críticas y abiertas. Para esto traemos a colación la postura de John Paul, quien desarrolla un capítulo donde nos invita a hallar el alma del lugar, lo cual significa el respeto y la capacidad de conexión con el medio en el cual se está interactuando, en el cual nos advierte dos grandes tragedias que afectan negativamente la construcción de paz en escenarios de conflicto. Como primer aspecto, John no. Como segundo aspecto, es entrar rápidamente en acción para proporcionar respuestas a corto plazo de problemáticas predeterminadas, empujadas básicamente por un sentimiento de urgencia. En ambos casos, pues la red de cambio que existe en el lugar, personas, procesos y espacios relacionales, se pasa por alto y se reduce, se ignora, o aún peor, se reemplaza o se destruye. De esta manera podemos decir que aproximarse al contexto debe ser con cuidado y debe ser con respeto. Debemos estar midiendo los pasos y observar y escuchar atentamente a quienes conocen el escenario. No pretender conocer absolutamente todas las soluciones ni dar pues recetas preconcebidas. Comprenderse a sí mismo como la parte de un todo mayor. También debemos tener claro o reconocer que ninguna persona, ningún proceso o proyecto es capaz de llevar o mantener la paz por sí solo. Debemos de la misma manera adoptar una actitud de aprendizaje constante para crear procesos adaptables capaces de generar respuestas continuamente. Buen día, mi nombre es María Camila Ramírez. Para cerrar esta nota periodística, se debe tener en cuenta que en esta región del país se ha tenido presente la violencia por el poder del territorio público entre multinacionales y fuerzas armadas que se encuentran al margen de la ley. Esto con el fin de luchar los territorios en conjunto o por los campesinos. Su auge se dio en la época de los 70, pero toda esta lucha por el poder y la adquisición de tierras solo dejó violencia, sangre y dolor en los habitantes, pues para esta época los derechos humanos parecían casi inexistentes por las herramientas, discursos de odio y acciones para la opresión que solo dejó desapariciones, masacres, despojos de tierras, entre otros más delitos de lesa humanidad. Por ende, se resalta la importancia y el efecto positivo que ha dejado y causa la incorporación de restitución de tierras, quienes plantean un enfoque de acción sin el daño, el cual busca reivindicar a las víctimas, reconociendo la historia de las violencias, los sentires, los daños propios y colaterales que ha dejado. Esto así para hacer reflexiones que permiten conocer la verdad y no la repetición. Un trabajo constante encaminado hacia la paz para que asimismo, durante el proceso de la restitución de tierras, las personas no sean revictimizadas por instituciones o funcionarios públicos. Además de ello, se busca la activación de proyectos productivos, trabajos comunitarios entre parcelas y historias del conflicto interno del país sea contada. De acuerdo a los testimonios, se evidencia el poder positivo que tiene el proyecto y asimismo puedan rescatar sus voces para poder seguir trabajando en pro de la restitución de los derechos de las víctimas y por la vida digna. Gracias.